Hola cocinillas, ¿qué tal estáis? Estás viendo y escuchando mi canal de YouTube, Recetas Fáciles de Irene. Hoy vengo con un recetón con una salsa increíble, alcachofas con langostinos y jamón. ¿Te quedas? Pues empezamos. En primer lugar, tenemos que pelar y cortar las alcachofas para poder usar la parte más tierna. Quitamos los restos de hojas que pueda tener en el tallo. Cortamos el tallo si lo queremos, dejando un par de centímetros de largo. Quitamos las hojas externas de las alcachofas, que son las más duras, y le dejamos las hojas más tiernas que están en el corazón. Desechamos el resto de hojas que se hayan podido quedar pegadas al tallo con un cuchillo. Pelamos también el tallo para quedarnos con la parte más tierna. Cortamos la punta de las alcachofas y las troceamos en 4 trozos si son muy grandes. Si son más pequeñas puedes cortarlas a la mitad. Puedes usar corazones de alcachofas de los que vienen ya preparados. Con esto te ahorrarás todos estos pasos y además puedes usar los corazones enteros para la receta. Una vez las tengamos cortadas, las frotamos bien con un trozo de limón. Mételas en agua fría con unas rodajas y con zumo de limón exprimido dentro. Así evitaremos que se oxiden mientras limpiamos y cortamos el resto de alcachofas. Ponemos una olla a fuego alto con abundante agua y cuando comienza a hervir agregamos un poco de sal y echamos las alcachofas troceadas, un buen chorreón de limón y dejamos cocer durante unos 10 minutos. Luego las pincharemos para comprobar que están tiernas pero al dente. Ahora no queremos que se pongan demasiado blandas porque después las herviremos un poco más. Una vez que estén, las sacamos con una espumadera en un recipiente donde las reservaremos para más adelante. El agua de la cocción la reservamos. Pelamos los langostinos, le quitamos las cabezas, la cola y las pieles. Estos restos del cuerpo los reservamos para hacer un fumet. Coge un palillo de dientes de madera, introdúcelo un poco dentro del cuerpo del langostino por la parte de arriba y tira hacia arriba. Verás cómo rápidamente sale el hilo con los restos del langostino que desecharemos. En una olla echamos un buen chorreón de aceite de oliva y cuando esté caliente incorporamos los dientes de ajo picados. Damos unas vueltas, sofrimos un par de minutos y echamos ahora la cebolla troceada. Rehogamos unos 4 o 5 minutos y añadimos las cabezas y el cuerpo de los langostinos. A fuego medio dejamos que se doren, aplastando con una cuchara las cabezas para extraer todo el jugo y el sabor del interior. Echamos una cucharadita de concentrado de tomate, puedes usar salsa de tomate en su lugar. Mezclamos, subimos el fuego a medio alto y agregamos ahora un chorrito de brandy, de coñac o de vino. Si te atreves puedes flambear el coñac, si no, deja simplemente que el alcohol se evapore por un par de minutos. Incorporamos el agua de cocer las alcachofas pasándolo por un colador. En su lugar puedes usar agua si no quieres aprovechar el agua de la cocción. Deja hervir el fumet a fuego medio durante unos 15-20 minutos con un par de hojas de laurel. Una vez que el caldo esté listo, lo colamos y pasamos a la cacerola donde vayamos a preparar las alcachofas. Ponemos a calentar el caldo de marisco que acabamos de preparar con un poco de sal. Cuando hierva agregamos las alcachofas cocidas. Ahora en un vaso diluimos una cucharadita de maicena en agua hasta que quede bien disuelta. Cuando las alcachofas lleven unos 5 minutos cociendo con el fumet, agregamos la maicena diluida. Integramos para conseguir que la salsa espese un poco. Dejamos cocer las alcachofas unos 5 minutos más, agregamos los langostinos crudos y pelados y unos taquitos de jamón. Tapamos la olla para que se terminen de hacer los langostinos y el jamón por unos 2 minutos más y apartamos del fuego. Servimos al momento con toda la salsa que nos sea posible. ¡Delicioso! Si has llegado hasta el final, muchas gracias por estar aquí y si este canal va contigo, no olvides suscribirte en el botoncito rojo. Todos los comentarios son bienvenidos y te espero en mi próxima receta. ¡Gracias!